En Marcos capítulo número 6, versículo del 1 al 6, Jesús revela una enfermedad que puede padecer el ser humano, la incredulidad. Cuando hablamos de incredulidad, nos estamos refiriendo a la incapacidad que tiene el ser humano de abrazar a Jesús, aun cuando reconozca que Él es la verdad. Es una enfermedad y por lo tanto nos dedicaremos en este mensaje a hablar de los síntomas. Déjeme decirle que la incredulidad es un problema mucho más serio que la ignorancia. La palabra dice que cómo vamos a creer en Jesús si alguien no nos predica de ello. Descartamos obviamente la ignorancia y la diferenciamos de la incredulidad en que el creyente, el incrédulo sí sabe quién es Jesús y precisamente por eso no lo acepta. Veamos el pasaje. En el versículo número 2 hay algunas características que nos dejan claro que los síntomas que produce la incredulidad no provienen de la mente, de la capacidad de razonar. Allí nos habla de que estos incrédulos asistieron cada sábado a la sinagoga, escucharon atentamente a Jesús, se maravillaron incluso con los milagros que ellos habían sido testigos que Jesús hizo de su propia mano. La incredulidad no tiene que ver con la ignorancia, no es una persona tonta, no es una persona incapaz, no es una persona que no razona, no es alguien que oculta los hechos, no es una persona que niega la realidad, no es una persona que trata de evadir lo que es cierto. Es una persona al contrario que disfruta el conocimiento, lo busca, conoce el poder del conocimiento y además trata de usarlo y aprovecharlo lo más que pueda. Ese es un incrédulo. Un incrédulo es una persona inteligente, es una persona capaz, disciplinada, que va detrás del conocimiento tanto como puede y sacará el mayor provecho de ello. Entonces, ¿de dónde provienen los síntomas de un incrédulo? Provienen del corazón. Mire a partir del versículo número 3 en adelante cómo afloran algunas preguntas que ahora no van dirigidos al conocimiento, sino van dirigidos al portador de ese conocimiento y de ese poder. El bombardeo de preguntas es: ¿no es este carpintero? Y están ahí tratando de excluirlo como un maestro. ¿No es este el hijo de María? Obviamente no podían citar al padre como los judíos normalmente hacen, porque estaban aludiendo allí a la condición de bastardo de Jesús, pues sabían que José no era su verdadero padre. Lo descalifican también nombrando a cada uno de sus hermanos y haciendo alusión de que sus hermanas estaban presentes, como diciendo: lo conocemos bien, sabemos su origen, su familia, se crió entre nosotros. No queremos que pretenda más de lo que nosotros sabemos que Él realmente es. Estamos ante un rechazo directo. La frase es: se escandalizaron de Él. O sea, se sintieron ofendidos por Él. ¿Qué hay detrás de estas personas? Pues realmente un orgullo herido. Porque obviamente la humildad que está mostrando Jesús aquí no tenía cómo coordinarlo, ¿verdad?, con la sabiduría y el poder. En segundo lugar, la envidia. ¿Cuánto no hubieran deseado quedarse con ese conocimiento y ese poder? ¿Me entiendes? Descartando por completo a Jesús. Característica de esta enfermedad que padecen todos los seres humanos. Tenemos la tendencia a descartar la persona. El incrédulo descarta las fuentes, pero no descarta el beneficio que esas fuentes de sabiduría le proporcionan. El problema está en el corazón. Es un rechazo a la persona, al mensajero, al portador, al autor, al que hay que atribuirle realmente el valor.
de la sabiduría y el poder. Nota, no te has descubierto a ti mismo viendo como un extraño le da más oportunidades y tiene expectativas mayores con tus hijos que tú mismo. No eres tú mismo quien duda de la capacidad de tus hijos porque la conoces, mientras otros están dispuestos a abrirle cualquier oportunidad y puertas. Esos son síntomas claros de la incredulidad natural de nuestro corazón. No es lógico, claro que no. La incredulidad no parte de la mente, parte de la actitud del corazón. Y déjeme decirle algo interesante y muy revelador. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, la segunda parte, hay una advertencia allí del apóstol Pablo que dice así: que el engaño del pecado no endurezca a nadie. El pecado es el que enseña al corazón a sobrevalorarse por encima de los demás. Y él sabe que mientras más sabiduría y poder, más recursos para apuntalar ese ego y ese orgullo. Pero ese ego y ese orgullo necesita desacreditar a la fuente para poder atribuirse él mismo ese potencial. El corazón infecta el pecado endurece el corazón y ya el corazón no puede aceptar a Jesús. Mire, un corazón endurecido por el pecado no tolera la humildad de Jesús. No tolera a una persona sabia y poderosa, sin embargo que actúa con humildad y ese poder y esa sabiduría la emplea no en construirse su propia torre de Babel, sino la usa en beneficios de poder rescatar a los demás de la condición en que le deja su incredulidad. El Espíritu Santo viene a luchar contra eso. Ojalá nuestro corazón no sea incapaz de procesar, de reconocer y de quebrantarse ante una persona que es capaz de ser tan humilde, siendo tan poderoso y tan sabio a la vez. La reacción de Jesús a la incredulidad la podemos describir en 3 puntos. Primero, Jesús sí percibe la deshonra y el rechazo a su humildad. Él sabe cuándo queremos quedarnos con sus beneficios y queremos desacreditarlo y sacarlo a él de la ecuación. Segundo, esta condición impide que el ministerio que Jesús viene a hacer sea completo, porque nos quedamos con una parte y no con su plan total. Él viene a establecer una nueva creación. Nosotros queremos ver cómo podemos empoderar y sustentar esta. En tercer lugar, la reacción es clara, se aleja. Jesús se aleja de los corazones incrédulos. El corazón que no tolera la humildad de Jesús, pues lo rechaza, lo repele. Jesús sencillamente se aparta de esos corazones y así como hizo de Nazaret, lo hará de todo aquel que quiera deshacerse de él. Pero hay un grupo importante al que Jesús va a ir, le va a enseñar y las personas abrirán su mente a la enseñanza, su cuerpo al poder, pero abrirán su corazón a la persona. En el Salmo 34, 22 dice: el Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Usted tiene la opción de hacer lo que quiera. Yo me deleitaré en la sabiduría, disfrutaré el poder, pero me quedaré maravillado con la persona. Yo creeré en Él. Y así me influye cada sencillo día de mi vida.